los desastres no son iguales para todos. En el núcleo Milenio CIPDES, hace algunos años, estamos hablando más que de desastres naturales, desastres socionaturales. Porque los desastres se producen cuando algún fenómeno de la naturaleza afecta áreas pobladas. Y las áreas pobladas a veces se construyen de modo insuficiente, digamos, para atender estas amenazas, y en general la planificación del territorio y la ocupación de áreas pobladas obedece a ciertas reglas, y las reglas a veces en el caso chileno están fuertemente marcadas por la acción del sector privado. Y el sector privado, como tiene como objetivo maximizar sus ganancias, los suelos más seguros, los suelos de mejor calidad, son aquellos que son ocupados por segmentos socioeconómicos más altos, y aquellos suelos más expuestos a amenazas, a vulnerabilidades, son ocupados habitualmente por sectores socioeconómicos más bajos. Eso significa entonces que ante la ocurrencia de un fenómeno, la afectación no es lo mismo, porque lo más probable, y así se probó en el último terremoto tsunami de Chile, los más afectados fueron aquellas zonas que se inundaron y que históricamente han sido ocupados por los sectores socioeconómicamente más bajos, y aquellos sectores más seguros, con construcciones de mejores condiciones antisísmicas, no sufrieron mayor daño. Entonces, por ello, digamos que los impactos de este tipo de amenazas son desiguales. Cuando la ocupación del territorio es desigual y la gente entonces, por lo tanto, habita desigualmente el territorio, las identidades y las vulnerabilidades sociales están en función de esos parámetros. La gente, por ejemplo, en el borde costero, que fue donde más murió gente en el último terremoto tsunami, sabe que el mar es peligroso, pero fallaron, por ejemplo, los sistemas de alerta. Y como sabe por generaciones anteriores que el mar es peligroso, que cuando hay un sismo que hace que no se pueda sostener, eso hace que hay que retirarse. Entonces, gracias a eso, mucha gente se salvó. Vino lugares donde entraron olas de más de 20 metros, y la gente que tenía un conocimiento ancestral, no olvidar el terremoto tsunami de Valdivia del año 60, ese conocimiento popular que forma parte de la identidad y que también está en la base de estas vulnerabilidades sociales, son aspectos que si bien son vulnerabilidad, también pueden transformarse en otro concepto que está muy en boga en estos temas, que es lo que se llama la resiliencia. O sea, hay vulnerabilidad, pero también hay resiliencia. Y de ese modo la gente puede escapar cuando hay este tipo de acontecimientos o amenazas. Por lo tanto, las vulnerabilidades sociales desde el punto de vista de las catástrofes, los terremotos, son conceptos que están ligados entre sí, y tiene que ver con este tipo de factores. Yo creo, a partir de experiencias y ejemplos del último terremoto, que es muy importante trabajar previamente con la gente, es decir, en todas aquellas zonas afecta a tipo de amenaza, fundamentalmente tsunami, por ejemplo, erupciones volcánicas. Nosotros trabajamos también en Chaitén, terremotos. Es posible saber, según la posición en que se encuentra la comunidad, a qué amenazas pueden estar afectadas. Por ejemplo, Valparaíso, con el tema del incendio, ¿cierto? Ya Valparaíso también vivió un incendio y es probable que puedan ocurrir otros. Entonces, frente a acontecimientos que ya han ocurrido y el impacto de los mismos, opino que lo que habría que hacer es trabajar previamente con la gente respecto de cuáles podrían ser aquellos aspectos de su cotidianidad que tiene que ver con su vida personal, con su vida comunitaria, podrían ser afectados ante una calamidad de este tipo, y qué aspectos de la persona o de la comunidad van a ser dañados, eventualmente dañados. Entonces, eso significa ponerse en situaciones hipotéticas de qué hacer al respecto si ocurre este tipo de calamidad, y trabajarlo antes,
tal que la comunidad esté mejor preparada, ¿cierto?, para abordar el impacto de estos fenómenos en lo que es este tipo de aspectos, lo psicosocial. Hay ejemplos internacionales que demuestran que lo mejor es trabajar en forma conjunta. Voy a poner un caso que evidencia esto en el caso chileno. Después del terremoto hubo una comisión de la cual tuve el privilegio de participar. Después del terremoto, en los primeros días de marzo partimos al sur, al sur de Chile. El primer lugar donde impactó la ola del tsunami hacia el sur fue en el río Itata. El río Itata queda en el límite más o menos entre la 7ª y la 8ª región. La desembocadura del río Itata tiene una amplitud enorme, digamos. O sea, en el borde, en la ribera sur del río Itata, ahí llegó la primera ola y impactó una zona costera que se llama Perales. Perales está en el mapa, ustedes la pueden encontrar en Google. Y en Perales nos encontramos que había voluntarios de una ONG que estaban construyendo mediaguas. Y había una discusión y un conflicto porque la gente que fue afectada, afortunadamente nadie murió porque lograron escapar a zonas altas antes que llegara la ola. Reclamaban que estos voluntarios estaban construyendo las mediaguas justo donde probablemente podría llegar una nueva ola. Entonces la gente no quería vivir en esas viviendas de emergencia. Y habían dos grandes campamentos, aldeas le llamó el gobierno en la época. Un campamento arriba en un cerro, los dos campamentos en un cerro. Y visitamos este primer campamento de la gente que estaba discutiendo con estos jóvenes y nos dimos cuenta que era un campamento muy bien organizado. O sea, estaban organizados en comités que atendían los niños, comités que atendían los jóvenes, los dirigentes que discutían con las comisiones que venían de afuera y negociaban. Ellos se habían instalado en un predio particular, se lo habían tomado simplemente porque decían que ese era un lugar muy seguro, de hecho era muy seguro porque estaba en una parte muy alta. Y la gente estaba dentro de la gravedad, así, además de menos de 15 días que había ocurrido el desastre, estaba tranquila, estaba muy organizada, con agua, con luz, actividades para los niños, de contención psicosocial, etcétera, etcétera. Y ellos nos plantearon, la gente, que la mayoría de ellos eran algueros, eran recolectores de orilla del mar, esa era su economía de subsistencia, pero la mayoría de ellos adhería a una religión pentecostés. Y dado que participaban en distintas comunidades religiosas, esa comunidad religiosa de adherir a una utopía religiosa era un factor de cohesión. Y en función de ese factor de cohesión por año estaban organizados y sabían cómo trabajar con los niños, con los jóvenes, se querían mucho, ellos se hacían los hermanos. Entonces estaban muy bien organizados. En cambio, después fuimos a ver otro campamento, que también era el mismo lugar, donde no eran evangélicos, sino que era el resto de los laicos, no sé por así decirlo, y ahí la cosa estaba más al lote. Estaban más desanimados, más pesimistas. Entonces, eso es una evidencia de que en este caso, por ejemplo, una adhesión a una utopía religiosa es un factor de cohesión y de organización. Y eso hace que se enfrente mejor un desastre, un conflicto de este tipo, existencial, que te remueve todo. O sea, ellos quedaron sin nada, perdieron todo. Pero sin embargo, estaban con mucha energía. Eso muestra que abordar esto de forma comunitaria, organizada, tener alguna especie de estatuto, no sé, un club deportivo, alguna utopía, hace que se enfrente mejor el panorama. Y hay numerosos ejemplos de la literatura que indican que eso es así. Y aquí en Chile también hay varias literaturas, varias investigaciones que han recopilado que aquellos grupos colectivos que enfrentaron de modo organizado el impacto de esto, al final el resultado era mucho más positivo que aquellos no organizados.